Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema número 1. Hasta mientras pueden volver a poner su nombre en el chat, como siempre, para contabilizar la asistencia y vamos avanzando y luego vamos a ver lo que es la tarea. Entonces, habíamos visto, habíamos tocado un poquito de las 13 etapas del notariado, la prenotarial, ¿no? La etapa evolutiva, y ahora estábamos viendo la época moderna, ¿no? Que empieza a partir del siglo XVIII, o sea, de los años 1700, ¿no? Desde donde, o a partir de donde el notariado y la función notarial adquiere la fisonomía y la forma que ahora se tiene, ¿verdad? Como asesor, como un custodio de los documentos públicos, ¿verdad? Como eh, autor y redactor de los documentos y también el, como, como consejero para poder dar legalidad, ¿no? A la voluntad de las partes. Ahora el notario, ¿verdad? Ya con la forma actual y con las funciones que va cumpliendo, se va diferenciando cada vez un poco más de esa figura antigua del escriba que servía solamente para registrar los actos y los contratos del rey de la élite, ¿no? De la clase dominante. Ahora, dentro de esta época moderna, ¿verdad? Y habiéndose suscitado la independencia de Bolivia en el 1825 y no habiendo, como les había dicho, no existiendo de manera inmediata la promulgación de leyes, se han tenido que mantener vigentes las normas, los reglamentos y las leyes de y las instituciones de la colonia española. Eso a fin de evitar la crisis de la administración del naciente Estado, ¿verdad? Porque se necesitaba eh, registrar los actos, se necesitaba llevar cuenta de los contratos, de las obligaciones, de, de las representaciones y también se necesitaba, digamos, tener registro de los negocios jurídicos, ¿no? Ahora, en cuanto a los documentos notariales, eh, ya desde las primeras manifestaciones acá en Bolivia, ¿no? Ya eran considerados como documentos públicos y ya hacían plena fe. ¿Qué es eh, lo que es un documento público? Es aquel documento que está emitido por una autoridad pública o por un funcionario público habilitado al efecto para emitir dicho documento, ¿verdad? Entonces, la calidad de documento público le establece el Código Civil, creo que en el artículo 1289, y aquí está, ¿no? Dice lo que la fuerza que tiene el documento público hace plena fe, ¿no? Entre sus otorgantes, entre sus herederos, ¿no? Y lo único que le quita esta fuerza al,
al documento público, esta fuerza probatoria, es una sentencia que diga que es falso, ¿verdad? Y aquí señalan en 1287 que el documento público es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública y se escribe un protocolo que se llama escritura pública, ¿verdad? ¿No? Entonces, es documento público porque Ahí estamos hablando del notario. lo expide el notario, claro, pero no solo del notario, ¿verdad? Una sentencia también es documento público. Una resolución técnica administrativa de la alcaldía también es documento público, ¿no? Porque existe una norma que le habilita a cada uno de estos funcionarios a emitir estas sus resoluciones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en derechos reales te dicen, tienes que ir a hacer protocolizar el testimonio o la orden judicial, por ejemplo, o la sentencia, es más o menos, es pues una aberración fuera de lugar, porque te están diciendo, andas público un documento público, ¿sí? ¿Verdad? Anda a darle publicidad al documento público. Y cuando solamente por haber sido emitido por la autoridad competente, ya debía ser tomado como tal, ¿no? Sin necesidad de andar protocolizando y todo lo demás, ¿no? Pero, y esa es la fuerza probatoria que tienen los documentos públicos, ¿verdad? Tienen que ser tomados como ciertos las declaraciones que contienen. O sea, es como un as bajo la manga. Si tú tienes un documento público eh, y te están denunciando, te están demandando, y tú tienes un documento público que dé cuenta que ya has cumplido la obligación o que no tenías, o que, bueno, no tienes no hay relación o no tienes el deber o no es pertinente la demanda, tú agarras y acompañas el documento público y ni aunque acompañe 1000 testigos y 20 elementos de prueba, igual el juez tiene que hacer caso solamente a ese documento público. Pero dice que solamente eh, el- lo único que le puede ganar al documento público, digamos, en la fuerza probatoria, es una sentencia ejecutoriada que diga que ese documento es falso, ¿no? Todos conocen seguramente ese delito que es falsedad material, falsedad ideológica, ¿verdad? Y es un delito que comúnmente era cometido por notarios y notarios, ¿no? Entonces, si está en sentencia declarado falso ese documento, ahí pierde fuerza probatoria, pero si no tienes esa sentencia ejecutoriada, no hay nada que le pueda ganar, ¿no? Y esa es la importancia del documento público, de esta escritura pública que es la que es documento público, ¿verdad? Esta, este es un documento público, ¿verdad? Escritura pública, dice. Pero igual es documento público la sentencia, igual es documento público una conminatoria del juez, ¿no? ¿Qué pasa cuando el juez le dice a derechos reales en un proceso, por ejemplo, eh, procede a hacer a la anotación preventiva de los derechos del demandante sobre el bien inmueble registrado bajo la matrícula, siempre y cuando sea de propiedad del demandado, ¿no? Es un documento público, que es una orden judicial, ¿no? Y ahí sí, derechos reales cumplen, ¿no ve? Porque solamente le haces notificar, llevas la fotocopia de que le has notificado y se inscribe, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de los remates, ¿no? El remate es una venta judicial, ¿verdad? O sea, el juez te vende el bien del demandado para pagar con esa plata al demandante, ¿no? Y si sobra algo, entonces se lo va a devolver al demandado, ¿no? Pero cualquiera puede ser adjudicatario, ¿no ve? Presentan un remate o sacan un- una publicación de fecha, día y hora de remate, ¿no? Entonces va cualquier persona interesada, hace su depósito, se apersona al acta, perdón, a la audiencia de remate, se adjudica el bien, hacen una escritura pública, ¿verdad? Donde se transcribe la sentencia, se transcribe el acta del remate, se transcribe la minuta, ¿no? Y firma el juez como vendedor, ¿no? Y firma el adjudicatario como comprador. Se supone que si tienes
una de esas escrituras públicas de una venta judicial, no tienes nada más de la documentación, ¿verdad? Porque ¿cómo pues al que le han rematado su casa, ¿verdad? Que aparte ni siquiera se ha personado tal vez al proceso, ¿cómo el juez va a, cómo el juez va a decirle o va a tener alguna posibilidad de obligarle a que te dé la documentación, plano aprobado, boletas de impuestos, resolución técnica, copia legalizada, todo lo que te piden en derechos reales para inscribir? No se puede, ¿verdad? Pero llevas a derechos reales tu escritura pública y te piden como si te estarías comprando del que le han rematado. Te piden todos los requisitos, ¿no? Te piden el plano, te piden la resolución, te piden el último impuesto de la propiedad, el impuesto a la transferencia, ¿no? Y si no tienes algo, entonces no vas a poder registrar tu derecho propietario, ¿no? Y a veces hay que estar haciendo pues peripecias para poder obtener esa documentación, ¿verdad? Porque para obtener esa documentación tienes que ser pues propietario. Y si no eres propietario y eres adjudicatario, no tienes ni el carnet de identidad pues del propietario para ir a pedir alguna solicitud. Así que, bueno, pero así es como se llevan nuestras administraciones, ¿no? Y vamos continuando. Entonces, como hemos dicho, en lo relativo a los documentos, tienen carácter de auténtico y son considerados documentos públicos y hacen plena fe, o sea, tienen valor probatorio. Eso ya hemos visto de acuerdo al derecho al Código Civil. Y el derecho notarial boliviano como tal se establece por primera vez, como hemos ya revisado, con la primera ley del notariado de 5 de marzo de 1858, que contenía 63 artículos que obviamente versan sobre la función notarial y giran además en torno a la elaboración de los documentos públicos, que toda normativa notarial lo hace, ¿verdad? Sino ¿cuál es el objeto de la función notarial? Si no es elaborar los documentos públicos, ¿verdad? O sea, dar fe pública de las convenciones de los particulares, elaborando estos documentos, ¿no? Entonces, ahora, no está de más, tanto en la época moderna, o sea, entre 1858 y el 2014, ¿verdad? Destacar, al igual que en el periodo actual, ¿verdad? La importancia que tiene la figura del notario, ¿no? Que además está en contacto siempre con con las disposiciones patrimoniales, ¿verdad? Vendes tu casa, vendes tu auto, te hipotecas, das usufructo, haces anticrético, ¿verdad? Adquieres una deuda, todo va a ir al notario, ¿verdad? Para que le dé fe pública, para que exista un registro al que poder recurrir, para cumplir con una formalidad que te exigen, digamos, para proceder al registro en alguna institución, ¿verdad? Entonces, es muy importante y además como está tan en contacto con el patrimonio, las disposiciones, las transferencias, tiene que ser pues un profesional honesto, ¿verdad? Tiene que ser probo, tiene que ser capacitado, no tiene que ser cuidadoso, detallista, organizado, no tiene que tener varias características personales el notario de fe pública, ¿no? Tenía que tenerlas antes y tiene que tenerlas también ahora. Ahora, en cuanto un poquito a cómo ha evolucionado acá en nuestro medio la función notarial, pues no hace más de 150 años que hay práctica notarial, ¿verdad? Y hace 50 años pocos tenían máquinas de escribir, ¿verdad? Era como un lujo tener una máquina de escribir. Así que los documentos, los protocolos, los testimonios tenían que ser transcritos a mano y luego a máquina de escribir, pero igual no existía cómo realizar varios ejemplares, ¿verdad? Tú tenías que realizar el protocolo, tenías que realizar el testimonio. Si te pedían con copia legalizada o con segundo testimonio o traslado, tienes que realizar ese más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Esto causaba gran retraso en la elaboración de las escrituras públicas y por tanto causaba un caos en el tránsito jurídico, ¿no ve?
Porque para que no te moleste tu cliente o para que no les moleste el cliente a los notarios, lo primero que hacían era elaborar el testimonio, ¿no? Que es el documento que se entrega a las partes, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Que dice testimonio, dice, ¿no ve? Se elaboraban el testimonio, pero el original no estaba todavía ni empezado a transcribir. Sin embargo, este, que es la copia, ya había surtido pues, efectos jurídicos, ¿no ve? Ya se había inscrito, ya se había llevado a una institución, a otra, ¿no? Ya se había hipotecado, ¿no? Mientras no había ni cuenta del original todavía, ¿no? Entonces, eso se ha ido, digamos, salvando con el desarrollo siempre de la tecnología y nada más, ¿no? Sí, ¿alguien ha levantado la mano? Doctor, sí, buenas noches. Una consultita. ¿Qué diferencia hay entre el testimonio que solicita el juez que se haga con el testimonio de la notaría, doctor? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Ya. El testimonio del juez es un documento, una orden judicial, ¿verdad? Que está siendo formalizada y que está llevándose a otra institución o algún lugar para que sea cumplida, registrada, ¿no? Que el testimonio judicial proviene siempre de un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, yo te, yo te demando, ¿verdad? En la vía civil, porque me debes dinero, ¿no? Entonces, en el proceso he visto que, o he logrado encontrar que tú tienes una casa, ¿no? Y esa casa he hecho anotar preventivamente, después ha acabado el proceso y hemos llegado a sentencia, esta sentencia se ha ejecutoriado, o sea, quiere decir que ha adquirido firmeza la sentencia. Quiere decir que ya no puedes apelar porque se te ha pasado el tiempo o la ley no permite ya más recursos contra esa resolución. Entonces adquiere el carácter firme, lo que se llama la ejecutoria, ¿no? Tienes la ejecutoria, ¿qué vas a hacer? Registrar la hipoteca judicial. Para esa hipoteca tienes que sacar un testimonio y en el testimonio va a ir transcrito todos los actuados pertinentes, ¿no ves? Tu demanda, tu anotación preventiva, la sentencia, la ejecutoria de la sentencia, ¿verdad? Y la solicitud y el proveído que te da curso a la hipoteca judicial. Todo eso lo van a hacer un legajo, lo van a volver un testimonio. Y también con esa solicitud de testimonio, eh, o perdón, con la orden ya de la hipoteca judicial, van a notificar a derechos reales y esa notificación también tiene que ser parte del testimonio, ¿no? Entonces te van a dar eso engrampadito para que tú vayas y los registres en derechos reales para que se proceda a la inscripción en el registro, valga la redundancia, que maneja esa institución pública, ¿no? Y el testimonio que expiden las notarías de fe pública, ¿no? No son órdenes judiciales, ¿no? Sino que son negocios jurídicos entre los particulares. Una escritura pública o un testimonio. Bueno, cuando es escritura pública, el testimonio tiene que ver con la creación, modificación o extinción de un derecho. No cualquier cosa que tú quieras te lo va a volver escritura pública el notario, ¿verdad? Tiene que, como te digo, modificar, crear o extinguir un derecho. En el caso de la venta, extingue el derecho de propiedad que era del vendedor y lo crea a favor del comprador, ¿verdad? Ahora, en el caso, por ejemplo, de un gravamen, de una hipoteca, ahí se modifica el derecho propietario, pero no se extingue, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Y además el testimonio judicial lo expide el juez y el testimonio de escritura pública lo expide el notario, ¿no? Y este de la notaría, el de escritura pública, es solamente la copia del original que se llama protocolo. Eso. Gracias. Ya, y bueno, aquí ya retomando, el, bueno, ya habíamos visto esto de los 156 años y de algunas nuevas facultades o, bueno, institutos que establece la nueva norma del notariado, como la carrera notarial, ¿verdad? Como modificar los documentos protocolares,
así se ha vuelto, el reconocimiento de firmas era extraprotocolar, o sea, no tenía ese registro tan formal, esa manera de archivar, pero ahora desde el 2014 ya es protocolar. O sea, va a ir archivado en esos libros gruesos que tienen los notarios empastados ahí en sus espaldas, ¿no? Y también incorpora la carrera notarial, como les había dicho, y también la vía voluntaria notarial o la vía no contenciosa, en las que se puede realizar algunas actuaciones que antes eran objeto de orden judicial. Se llamaban procesos voluntarios, ¿no? Y para reglamentar la aplicación de la norma de la nueva ley del notariado plurinacional número 483, se promulga el decreto 2189, que es el reglamentario, ¿no? Donde de manera explícita se establece la aplicación de todos los preceptos, lo que establece la ley 483, ¿no? Todo para la correcta actuación del notariado plurinacional. Y de acuerdo a nuestra ley, ahora en vigencia, la 483, ¿no? El notariado plurinacional, vamos a ver más a detalle en su momento, pero lo organiza de esta manera, ¿no? El Consejo del Notariado Plurinacional, la Dirección del Notariado Plurinacional, las departamentales y los notarios de fe pública y de gobierno, ¿no? Entonces, a manera, digamos, de establecer una lista, también se pone en orden de prelación, porque en el estudio de la norma, vamos a ver que el Consejo del Notariado Plurinacional está declarado como la máxima autoridad, ¿no? Luego está la Dirección del Notariado Plurinacional, que es la autoridad administrativa, ¿verdad? Y que dirige la función, el ejercicio de la función notarial. Las departamentales, que están como brazos operativos de la Dirección del Notariado Plurinacional, y los notarios de fe pública y los notarios de gobierno, que son los que ejercen la función notarial, ¿verdad? Y que tienen que formar parte de la organización. Pero eso de los notarios de gobierno es como una pieza de rompecabezas que no corresponde y le metes a la fuerza, porque aquí hay un régimen disciplinario, ¿verdad? En la ley 483 se establecen faltas leves, graves, gravísimas. eh, También algunas causales para cesar en las funciones, ¿verdad? También se establecen requisitos para el nombramiento, ¿no? Pero el notario de fe pública ya emite escrituras públicas, ¿verdad? Solamente cuando tiene que firmar o cuando es parte de la escritura pública alguna institución o algún funcionario público, como el alcalde, ¿verdad? El gobernador, así, ¿no? Pero por lo demás, no cumple más con la ley del notariado. O sea, no cumple con lo que señala las instituciones que dice a la que pertenece. Porque el notario de gobierno no responde a la dirección del notariado plurinacional, responde al gobierno departamental y no es nombrado mediante convocatoria como la dirección del notariado, sino que se aplican los criterios de selección del gobierno departamental, o sea, de la gobernación. Además, no tiene ese carácter de, digamos, de privado, eh, eh, de que no tiene relación de dependencia con el Estado, sino que es un funcionario más de la gobernación, el notario de gobierno. Entonces, es, digamos, algo así como puesto a la fuerza, ¿no? Y así con nuestra nueva ley y con la figura del notario como un abogado y todos los requisitos que se tienen y todas las funciones que se establece en la ley 483 y su reglamento, ¿no? Podemos decir que nuestro notariado pertenece al sistema del notariado latino. En realidad hay dos sistemas de notariado, ¿verdad? El latino y el anglosajón. En el notariado latino, el notario es un profesional del derecho, dice, ¿no? Y cuando vemos aquí en nuestra ley 483, que vamos a ir viendo así a grosso modo,
vamos a ver en el artículo 11, donde dice notario de fe, notaria o notario de fe pública. Es el profesional del derecho. ¿Sí? Entonces cumplimos con esa parte, ¿no ves? Del notariado latino. Es profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado por el Estado, está bien. No confiere autenticidad a los actos y negocios jurídicos. La función notarial es una función pública, ¿verdad? Y eso es verdad, porque si no fuera un funcionario público, entonces no podría administrar fe pública por cuenta del Estado, porque el Estado es el único que es el titular de la fe pública, el dueño de la fe pública. Y otorga fe pública por intermedio de sus instituciones, ¿verdad? Por intermedio de, no de particulares, por intermedio de funcionarios públicos. Este funcionario es el notario, pero no puede ser un funcionario público que recibe sueldo del Estado o que dependa funcionalmente o laboralmente de otra institución, porque eso haría que tenga que prestar obediencia, o sea que un superior jerárquico le diga, o registras esto o haces escritura pública o qué va a pasar, ¿verdad? Y el notario tendría que hacerlo, ¿no? Entonces, si bien es funcionario público, ejerce de manera libre y por eso cobra arancel, no cobra sueldo, ¿verdad? Aquí mismo, en el mismo artículo, señala que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y la ejerce de forma privada, ¿no? Entonces es un funcionario es un funcionario público con características especiales. Ahora, el cargo puede ser vitalicio o restringido. Ahora es vitalicio con la carrera notarial, ¿no? Y entre los documentos que emite el notario dentro del sistema del notariado latino, no son los que van a formalizar los negocios, o sea, las escrituras públicas dirigidas a sus registros que modifican, crean o extinguen algún derecho, ¿no? Y el notario se vuelve autor y único responsable por sus documentos. Así que si el error proviene de la notaría, es responsabilidad de él corregir, dar nueva escritura pública, tal vez llamar a las partes a firmar de vuelta para poder subsanar su error, ¿no? Pero puede ser que el error sea de la minuta o de los documentos que nosotros llevamos a la notaría. En ese caso ya no es responsabilidad del notario, porque el notario, aunque advierta un error, no puede corregírtelo, o sea, no puede estar el error en la
porque los originales se los devuelve a los interesados, ¿no? Y no da fe del contenido, ni tampoco es redactor del documento. Luego, el notario no participa en la celebración del contrato, sino que se limita a certificar las firmas de los interesados, ¿no? Y con eso terminamos nuestro primer tema de antecedentes, ¿no? Quería mostrarles, bueno, la tarea que es más o menos ver en el mismo formato del anterior semestre, ¿verdad? Les voy a compartir los temas y en la parte final va a estar el trabajo, la tarea a realizar. Y en la plataforma ya va a estar, lo voy a subir tanto el material como la tarea con la instrucción y el plazo de una semana, digamos. No, creo que tengo que encontrarlo todavía. Sí, es este. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya habiendo terminado, eso se los voy a subir en el transcurso de hoy y mañana. Si tenemos alguna duda, algún comentario, alguna experiencia acerca de lo que hasta acá se ha hablado, entonces en estos últimos minutos les escucho o les leo si es que la escriben. Bueno, se ha quedado, voy a tomar como su silencio, como que ha quedado todo claro, entonces nos estamos viendo en nuestra próxima clase, que sería el día... Doctor, en ¿Sí? realidad, perdón, Sí, doctor, en sí, realidad todo lo que hemos avanzado ahorita, desde la anterior clase hasta ahorita, es lo que viene siendo la historia del notariado. sí, los antecedentes nomás históricos, ¿no? Y luego vamos eh, a ir con los principios del notariado, con con el notario mismo, la organización del notariado, ¿no? La carrera notarial. Una cosa que me ha quedado de duda en la anterior clase que usted estaba hablando de los libros. ¿Y dónde se van esos libros, doctor? ¿Están guardados? El protocolo, que son estos, Claro, porque eso nosotros lo entregamos al notario y el notario nos entrega el documento notarial. Y ajá, eso se supone que después se empasta y se hace el libro y eso se queda en la notaría. Pero no creo que las notarías tengan pilas y pilas de libros, deben mandar a algún lado, ¿verdad? no, en realidad tienen pilas y pilas de libros. El notario tiene la obligación de tener en su despacho notarial la gestión que está corriendo y la inmediata anterior, ¿no? Pero tiene la obligación de tener en un lugar cercano, contiguo a su oficina, una oficina exclusiva dedicada al archivo notarial, al que no pueden ingresar las partes, prohibido, así por ley, ¿verdad? O Entonces, sea, el mismo notario guarda esos libros, esos tomos de gestiones pasadas. cada notario es Lidio, un favor, estás gritando muy fuerte, estoy con audífonos y no se puede aguantar, digamos. el, en ese caso, el notario es vamos a hablar un poco menos fuerte, ¿no? El notario es el custodio, pues como dice la ley, del todo el archivo notarial. Entonces, si tu notaría es la número 1, digamos, tienes como 100 años, pues, de libros, así que tienes que guardar. Entonces, tienes que contratar un lugar más, o sea, es un gasto grande nomás ser notario de fe pública. Eso. Y si alguien tiene alguna otra duda, No, esa era mi duda. Y perdón por lo del micrófono, doctor, es que pensé que todos estábamos viendo los oídos. De todas formas, entonces el notario es el custodio de absolutamente todos los años que él gestione como notario de los libros y él ya sabrá dónde los pone. sí, no, bueno, en realidad tiene que poner como por orden legal en una oficina contigua a su despacho. Y no solamente tiene que tener los libros que él ha firmado, tiene que tener todo el archivo histórico de la notaría. O sea, la notaría se mantiene y el notario pasa, ¿verdad? En 100 años de la notaría número 1 habrán habido pues por lo menos 20 notarios, ¿verdad?
Entonces tú tienes que guardar los libros de todos los notarios, o sea, de toda tu notaría, desde que se ha creado hasta que tú eres notario. Y cuando te pidan un segundo testimonio de un documento que ha expedido un notario que no eres vos, pero que sí era el mismo número que vos en un anterior año, tienes que expedirlo, pues. ¿Verdad? Por ejemplo, yo soy el notario número 1 ahorita, pero hace 20 años era el doctor Ramiro Villarroel, ¿verdad? Entonces me van a pedir un segundo testimonio de algo que yo no he expedido, pero igual tengo que dar el segundo testimonio porque yo estoy a cargo de esa notaría. Y sí son cuartos de documentos, de las notarías más antiguas, son de verdad cuartos enormes de documentos. Doctor, entonces es la obligación del notario que sí o sí nos pueda expedir un documento anterior. Le pregunto esto porque en mi familia ha pasado de que teníamos que buscar un documento de la notaría, ya ni me acuerdo el número, y el notario justamente pasó lo que usted dice, que él alegó de que él no era notario de esas épocas y que no nos podía facilitar ese documento y eso que vino el abogado de nuestra parte y todo eso. Entonces, eso es algo que no es correcto que nos ha pasado en mi caso, digamos. Sí, bueno, ahorita ya se nos acaba el tiempo, pero les voy a mostrar, aquí dice artículo 19, ¿no ve? Atribuciones, dice. Autenticar copias, emitir certificaciones, testimonios de documentos que cursen en el protocolo o archivo de la notaría, ¿verdad? No dice lo que él nomás haya firmado. A solicitud de los interesados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aparte de esto, te vas a la Constitución Política del Estado y tienes en el artículo 24 tu derecho de solicitud. ¿No? Y haces tu pequeña carta porque dice a solicitud de parte, ¿no ve? ¿Y dónde se va a registrar tu solicitud? ¿No? Dice, mira, el artículo 24, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual, colectiva, y para el ejercicio no será exigido más requisito que la identificación, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que presentar una carta y decir, al momento de saludar con las consideraciones más distinguidas, ¿no? Pongan antecedentes de su autoridad que para fines consiguientes he sido parte de la escritura pública y tienes que identificar por lo menos, tienes que saber, la escritura pública tiene ciertos datos, ¿verdad? Por ejemplo, tiene el, la fecha, tiene acá el número de escritura, el nombre del notario, el número de la notaría y la fecha, ¿no? Deberías especificar, he sido parte de la escritura pública de compraventa asignada con el número 63, quebrado 2006, expedido por la notaría a su cargo número 23, por el entonces notario, ¿verdad? El doctor, ¿no? Solicitud que la hago en mérito al artículo 19, inciso E de la Ley de Notariado Plurinacional y el 24 de la Constitución Política del Estado, o sin otro particular y comprometiéndome a aportar los recaudos de ley, me despido de su persona, reiterando las consideraciones más distinguidas, punto final, atentamente el odio con todo el alma por rechazarme la primera vez, y listo, ¿no? Eso tendría que ser. Si no, si te rechaza, vas con tu carta a la DIRNOPLU y lo denuncias y le van a llamar para que te dé sí o sí. Muchísimas gracias, doctor. Me acaba de salvar. Y en este momento se nos termina, entonces vamos a quedar ahí y nos vemos en nuestra clase del lunes. Esperemos que no tengamos más dificultades, ¿no? Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alicia.